Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, o muy buenas noches. Dios les bendiga, espero que estén bien en esta hora, guardado por la mano poderosa del Señor. Les saludo cariñosamente a todos ustedes, esperando que la bendición de Dios sea en su familia y también en la iglesia. Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me permite estar con ustedes a través de este medio para estudiar la palabra del Señor y estudiar para la escuela dominical, en este estudio bíblico de la lección que tenemos para este fin de semana. Estamos en este tema tan importante que el Señor nos permite. Estamos en la lección número 18 del libro de Génesis, que con esta lección ya estamos terminando ya todo lo que ha sido esta hermosa bendición de estudiar a Jacob, su familia, porque así lo hemos visto a través de las escrituras, ¿no? Primero Dios crea al hombre, aparta a algunos varones, entre ellos, ¿no es cierto? Aparta a Abraham, y vemos y conocimos la historia de Abraham, la historia de Isaac, su hijo, y también de Jacob, pero ahora vemos que Dios apartó a una familia, ¿no? Y apartó a un hombre de donde están los patriarcas, para llegar a un pueblo, a una nación del cual nace Jesucristo. Tenemos que entender que todo este plan de Génesis hasta aquí tiene que ver con la promesa que el Señor le dijo a Abraham, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a libertar, el Salvador, que iba a dar esa victoria que él había perdido en el huerto, ¿no? Así que nos acercamos porque toda la Biblia tiene un solo mensaje, que es el mensaje de la redención. Bueno, ahora tenemos un nuevo tema y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, y esto les pueda servir, sea útil también para ustedes, mis amados hermanos, pastores, pastoras. La lección que tenemos tiene por título Arrepentimiento, perdón y bendición. Y la lectura bíblica se encuentra aquí, la tenemos ya en Génesis capítulo 45. Yo he dado explicaciones en nuestra iglesia a los profesores y en la escuela dominical que por motivo de tiempo, por motivo no pudimos estudiar todo el libro de Génesis como lo hubiésemos querido más detenidamente, y tuvimos que eh, saltarnos algunos episodios importantes también y poner otros que también eran importantes. Teníamos solamente 18 o 19 lecciones para cada libro y era imposible. Un libro que tiene 50 capítulos, imposible hacerlo eh, con mayor tiempo, ¿no? Así que esa es la explicación por qué vamos saltando de capítulo en capítulo. Bueno, ahora tenemos el libro de Génesis, capítulo 45, para ir concluyendo ya también con estas lecciones de la familia de José, la familia de Jacob y el personaje de José, que como dijimos la semana pasada, eh, es uno de los varones excepcionales en la escritura. Eh, por algo Génesis dedica muchos capítulos, muchos más que a Abraham, muchos más que a Isaac, que a Moisés, muchos más que a Noé o a Adán mismo. Del 37 al 50 son los capítulos que estamos ocupando. Vamos a la lectura bíblica en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15 en el nombre del Señor Jesús. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermosa lectura, ¿no? Que el Señor nos permite en esta hora. Bueno, toda la palabra del Señor, toda ella es hermosa. Y más hermoso es cuando Dios nos empieza a dar entendimiento para revelarnos su plan, su propósito. Así que gracias damos al Señor. La historia que tenemos hoy en día es muy emotiva, muy emocionante. Este pasaje y estos versículos que hemos leído, si pudiéramos haber estado allí, estaríamos todos, no sé, si conturbados o llorando o confundidos o temerosos, porque eso es lo que le está sucediendo ahora a los hermanos de José, ¿no? El título dice arrepentimiento, perdón y bendición. Un poquito hablando acerca del arrepentimiento. Para hacerlo simple, el arrepentimiento básicamente es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Eso es cambiar la mentalidad que resulta en un cambio de acciones, en un cambio de actitudes. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es dejar de pecar. El dejar de pecar es producto del arrepentimiento. Primero tiene que haber un arrepentimiento y luego la persona deja de hacer lo malo y deja de pecar. Viene de la palabra metanoia, que es volverse, conversión, etc. Pero básicamente eso significa arrepentimiento, ¿ya? Es volverse el pecado, como decía, el volverse el pecado es el resultado del verdadero arrepentimiento, Vamos a leer un poquito acá lo que dice el expositor, ¿ya? Dice, el arrepentimiento verdadero resulta en un cambio de conducta. No se puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios traiga a esa persona hacia Él. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Entonces ya podemos ver que eso significa arrepentirse. Por eso que hay un texto en Juan, capítulo 6, versículo 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Y hay un texto también que voy a buscar acá, voy a leer. En el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Vamos a leer también lo que sucedió allí después del discurso de Pedro, ¿no? De Pedro, que tuvo un discurso. Bueno, entonces, dijimos Hechos 11, 18. Vamos a ver si está por acá. Así es. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo,
de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Observe. De manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De qué estaban diciendo? Eran los judíos convertidos, ¿no es cierto? En este gran avivamiento de 3.000 almas, los discípulos. Y bueno, Pedro Dios lo usó también para usar las llaves del reino ahí en la casa. Y mucha gente se convirtió. Ahí descendió el Espíritu Santo también, hablaron en lengua, y ahí podemos ver que ellos se convirtieron al Señor. Entonces, como estamos mirando en esta lección, ¿no? Miramos en esta lección, podemos ver que eso es lo que significa arrepentirse, y arrepentirse de verdad, ¿no? Dice que el expositor dice, es como Dios trata, o sea, estamos hablando de arrepentimiento, es como Dios trata con los hermanos de José que habían cometido un pecado muy grave. Todos sabemos lo que hicieron, ¿no? Un pecado muy grave. Y Dios, a través de José, trataba con sus conciencias para llevarlos al verdadero arrepentimiento. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema. El capítulo 45 ciertamente nos muestra a nosotros ya la reconciliación, ¿ya? El perdón, la reconciliación. Pero hay que entender de que esta lección significa arrepentimiento. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Qué es lo que juega a nuestro alrededor cuando la persona cae rendido, cae descubierto, por decirlo de alguna manera, cae con ese peso sobre su corazón, sobre sus conciencias, que le lleva a clamar a Dios, que le lleva a pedir perdón a Dios y que se produce este verdadero arrepentimiento? Entonces aquí, lo que nosotros tenemos delante de nosotros en esta escritura, tenemos el epílogo un poco, pero vamos a ir un poquito más atrás al capítulo 42 y el capítulo 43, y vamos a ver de qué manera Dios trata con estos hermanos, cómo Dios usa a José para tratar con los hermanos de José, para ver si realmente ellos se habían arrepentido del pecado que habían cometido hace muchos años atrás. ¿Cuántos años? 22, 23 años. Porque hay que entender de que pasaron 13 años cuando José se hizo el gobernador de Egipto. Luego hay que entender que pasaron 7 años de abundancia. Y ahora estaban en el periodo de los 7 años de escasez. Y como dice José, van 2 años de escasez y quedan 5 todavía. Es decir, 22 años. Hacía 22 años que José no veía a sus hermanos. No los veía. Hacía 22 años que sus hermanos nunca se habían imaginado que el gobernador, el que les iba a proveer del alimento, del trigo, para que ellos subsistieran, era precisamente aquel hermano que por envidia habían vendido hacía 22 años atrás. ¿Por qué José no se les reveló inmediatamente cuando los vio? ¿Por qué José, cuando vio que venían sus hermanos? La escritura dice que él los conoció. Pero sus hermanos no lo conocieron a él, no lo conocieron, pero él los conoció. Se dio cuenta quién eran. ¿Por qué él no se reveló inmediatamente, sino que más bien usó un plan, urdió una estrategia, un complot, si uno quisiera decir ya al final, cuando hablaremos un poco de la copa en el saco de Benjamín? Porque José quería, y en este caso Dios quería, que José quería tener la certeza, la seguridad que sus hermanos verdaderamente ya no eran lo mismo y que se habían arrepentido. Y aquí comienza como a golpear sus corazones, ¿eh? Empieza a golpear sus conciencias, porque no podemos ir al arrepentimiento y no tener esta experiencia hasta que cuando el Espíritu de Dios pone en nosotros un peso de culpa, de querer buscar librarnos de esa carga, del pecado que nos agobia, que nos estrangula, que nos encierra, que nos engrilla y que no nos da verdadero gozo y libertad como la que el hombre tiene cuando conoce a Jesús como su Salvador personal. Entonces eso es lo que hace José. Entonces podemos ver aquí que él los prueba, prueba a sus hermanos.
Esta historia comienza en el 42, como le decía yo, porque aquí, en el 42, desde el versículo 6 en adelante, encontramos, yo dije la semana pasada que la voluntad soberana de Dios es absoluta, Dios tiene el control de todo, es una línea. Y paralelamente a esa línea corre la nuestra del libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de elegir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o llevar una vida paralela y una vida muy lejana también de Dios. Entonces vemos que ahora los hermanos de José, ellos vivieron su propia vida. Ellos llevaron su propio rumbo, su propia dirección, su vida, 22 años. Y José, por otro lado, llevaba otra línea, otra vida paralela, un poco, digámoslo así, a la existencia humana, ¿ya? Paralela. Y en este momento, en este instante, las dos líneas paralelas se juntan. Es decir, José se reúne con sus hermanos para nunca más separarse de sus hermanos, y la familia llega a la comunión y llega a través del perdón, la reconciliación, el perdón, la bendición, por supuesto. Eso es lo que sucede. Leamos lo que dice el capítulo 42, versículo 6, algunos versículos hasta el 11. Dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, mas ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ello, y les dijo: espía soy, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Esa es la respuesta que tienen los hermanos cuando José le dice: ustedes son espías. Y eso nos hace recordar realmente de que eso era lo que los hermanos decían de José, ¿o no? Los hermanos de José, cuando veían acercarse a José, que lo distinguían a la distancia con su ropa tan elegante, con ese vestido, ese traje que su padre le había hecho, ¿no? Que no era como un traje de jornalero ni de siervo, era un traje de príncipe. Entonces, cuando ellos lo veían venir, ¿qué decían? Allá viene el espía, allá viene el que nos acusa a nuestro padre. Ojo, tengamos cuidado porque él es un espía y todo lo que hacemos. Acuérdense que el padre le decía: ve cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas. Entonces, ahora se cambian los papeles y son ellos los que son acusados de espía. ¿Ve? Entonces, aquí empieza José a probarlos. En el 42, pero en el 16, una vez que ellos tenían que convencer a José que no eran espías. Y tenían que convencerlo. Ellos les hablaron de que tenían una familia, que tenían hermanos. Entonces, para que ellos no fueran acusados de espía, tenían que tener pruebas. Y esas pruebas significaban que ellos iban a volver, pero él los iba a dejar presos. Mire lo que dice el versículo 16. Dice: enviad. Dice: y les dijo José: eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espía. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldré de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Porque ellos le dijeron que tenían un hermano. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que soy espía. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ahora podemos ver de que José los mete a la cárcel
por 3 días y están allí. Como alguna vez también José estuvo en la cisterna, ¿se acuerdan? José estuvo en la cisterna, allí ellos estaban sentados, calentándose, comiendo, dice la escritura, y José estaba en esa cisterna dando gritos de auxilio. Entonces ahora nuevamente él empieza a golpear su conciencia y saber lo que significa estar privado de libertad. Porque José llegó a ser esclavo, siervo, a causa de sus hermanos. Ellos fueron los que promovieron, esto a causa de sus hermanos. Así que es interesante cómo Dios a través de José empieza a golpear sus corazones que estaban muy duros, ¿no? En el 21 de este mismo capítulo, cuando Él los pone en la cárcel y están ahí en la cárcel ellos comienzan a hablar entre ellos. Y esto es interesante porque aquí vemos que lo que Dios hace a través de José comienza a surtir efecto, comienza a producir algo en su mente, en su conciencia. Mire lo que dice el versículo 21. Y se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Eso es importante en el arrepentimiento. Es muy importante que la persona reconozca que haya pecado. ¿Ah? Hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo, y así sucesivamente, muchas excusas. ¿Ah? Pero ellos, ¿qué es lo que dicen aquí? Interesante escucharlo de los hermanos de José. Dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Qué interesante, ellos están en la cárcel, podrían haberse olvidado, ¿no? Nos damos cuenta que por lo que están diciendo no se habían olvidado de la maldad que habían hecho hace 22 años atrás, cuando tomaron a su hermano, lo tiraron a una cueva, una cisterna allí, y él, aquí ellos declaran, y no escuchasteis, dice, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los hermanos de José? Ellos están confesando, amados hermanos, mis amados pastores, ellos están confesando lo que habían hecho hace muchos años atrás. Pero entonces dice Rubén, ¿ah? Le respondió diciendo, ¿no os hablé yo? Bueno, aquí vemos a alguien que se está justificando, ¿no? ¿Ah? Cuando Dios confronta a Adán, ¿qué le dice? La mujer que tú me diste, Señor. Cuando confronta a la mujer, le dice, la serpiente me engañó y yo comí. El hombre es llevado a justificarse. Los primeros versículos, ellos reconocen, quizás la mayoría reconocen que realmente se habían equivocado y habían hecho un gran mal. Pero Rubén, aquí vemos a un hombre distinto, ¿no? Que él se justifica y dice, le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, aquí también se nos demanda su sangre. Pero el versículo que sigue es muy interesante y demuestra el plan que había en José, que no era malo, ¿no? Alguien podría decir, José se está vengando. No, José no se está vengando. José no lo está haciendo por maldad. Ellos tenían un plan entre ellos para eliminar a José. Pero José urde un plan porque los ama. Y eso lo demuestra el versículo 24. El 23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Desde ese momento, desde que se encontró con sus hermanos, José usó intérprete egipcio. De manera que la comunicación que había entre ellos era a través de un intérprete. Por lo tanto, ellos entendían que el gobernador no hablaba hebreo. Pero ellos, como están hablando en voz alta, José los escucha. Y ellos no entendían que José los entendía porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Esa es la primera vez que José llora, ¿no?
Entonces vemos aquí ya el efecto del verdadero arrepentimiento. Por eso la lección no habla del arrepentimiento, pero nos lleva al capítulo 45. O sea, directamente nos habla de la reconciliación, cuando estas dos líneas, como decía yo, se juntan, ¿no? Entonces vemos nosotros que allí hay remordimiento, mucho remordimiento. En el 42, desde el 21 dijimos hasta el versículo 24, el remordimiento de los hermanos provoca que José llore, ¿no? En el mismo capítulo 42, pero en el 35, si usted tiene su Biblia allí, que es interesante que pueda tenerlo, en el 35 Jacob se lamenta de la situación en la cual, porque finalmente ellos volvieron, dejaron a su hermano allí preso y volvieron, llevaron el alimento y le contaron a su padre y le dijeron básicamente, el varón nos dijo que no volviéramos a verlo si no llevábamos a nuestro hermano menor. Y eso trajo aflicción a Jacob. Usted entiende que era lo único que lo mantenía con vida, ¿no? Y era lo que lo unía a su esposa, a la cual él amaba, o él amó, ¿no? Se lamenta Jacob de la situación y sus hijos, yo creo, aunque no lo dice específicamente la escritura, pero yo creo que sus hijos sienten el dolor de su padre, ya no son capaces de reconocer lo malo que habían sido con su padre. Entonces veamos, en el 42:35, y aconteció que vaciando ellos su saco, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos, su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas, me habéis privado de mis hijos. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te los devuelvo, entrégalo en mi mano y yo volveré a ti. Entonces vemos aquí que Jacob tiene mucho dolor por lo que está sucediendo. Los hijos de Jacob lo ponen a su padre anciano en una situación muy complicada. En el capítulo 43, en el versículo 6, dice, y dijo Israel, o que es Jacob, ¿no? ¿Por qué me hiciste tanto mal? ¿Cómo se sentiría usted que un padre le diga a su hijo, ¿por qué me has hecho tanto mal? Es triste, ¿no? Es penoso. Pero, sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo. Y eso seguramente golpeaba mucho en las conciencias de ellos, en las conciencias, en sus corazones. No es fácil que el padre le diga eso, ¿no? Y dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenía y otro hermano? Entonces ahí podemos ver cómo Jacob se lamenta y todavía, en este caso, los hijos, los hermanos de José traen mucho dolor a su padre. ¿Ya? Ese dolor ahora yo siento que es como distinto, ahora ellos tienen pena por eso. ¿Cómo remediarlo? Luego, cuando ellos finalmente el padre los deja llevar a José, bueno, viene, él los espera con un banquete, ¿no? Lo espera con un banquete. En esta historia un poco José o Dios como que los bendice, los aprieta, les da cuerda, los vuelve a apretar, porque igual le está bendiciendo, le está devolviendo el dinero, le está proveyendo, le está cargando con alimento para el sustento de su padre. Pero así también él los está un poco cerrando el círculo, cerrando el círculo. Entonces venimos aquí en el 43, ya vemos el banquete, en el 33, 43, y en el 33 dice, y se sentaron delante de él, él los lleva a su casa, manda a su mayordomo a preparar una res, para prepararles comida y un banquete a sus hermanos, y los sienta a la mesa y ordena que se sienten desde el mayor hasta el menor. Entonces, para ellos, tiene que haber sido muy sorprendente
estaban, yo creo, mudos y se miraban uno al otro seguramente, porque se daban cuenta que Él los conocía mucho más de lo que ellos pensaban, porque así es Dios, ¿no? Dios nos conoce mucho más de lo que nosotros pensamos. Dice que Él discierne los pensamientos. Cuando estamos en una situación complicada con el Señor y pecados ocultos, escondidos, que no queremos confesar, que lo podemos tapar por arriba, pero el Señor nos conoce. José conoce a sus hermanos, el Señor nos conoce a nosotros y lo sienta desde el mayor hasta el menor. Pero observe lo que dice este versículo del 33 al 34 del capítulo 43. Dice, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad, a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Me hubiese gustado estar ahí, ¿no? Mirarlo a ellos cómo actuaban. Eso es lo que José estaba haciendo. Él estaba atento a todas las acciones de sus hermanos. Recuerde que él podría haberse revelado a sus hermanos, pero no lo hizo porque quería cerciorarse, quería asegurarse que sus hermanos realmente habían cambiado, ya no eran los mismos granujas de antes, mentirosos, engañadores, asesinos, porque de alguna manera ellos mataron a su hermano. En algún sentido ellos mataron a su hermano. Para su padre José siempre estuvo muerto. Entonces, vemos acá en este versículo que ellos cuando José los sienta a la mesa y los pone ahí, ordenados desde el mayor al menor, ellos quedan atónitos, dice, y se miraban uno al otro sin decir palabra, porque era para ellos sorprendente. Y el versículo 34 dice, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín, observe, era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. 5 veces mayor. ¿Qué pretendía José? José estaba, como digo, probándolos. Quería saber si sus hermanos todavía eran envidiosos. La envidia nos mata. La envidia mata a la persona. En una iglesia, en una congregación, en una familia, produce mucho daño, amados hermanos, amados pastores. Envidia por todo, envidia por un cargo, envidia por una responsabilidad, envidia por un lugar de privilegio para sentarse, envidia por todo. La envidia a sus hermanos les hizo mucho daño. Ellos vendieron a su hermano, engañaron a su padre, lo vendieron a los mercaderes. No les importó nada, ellos tenían envidia de su vestido, del trato de su padre con su hijo. Eh, Era terrible en realidad. Ahora él viene, lo sienta a la mesa y cuando llega al lado de Benjamín, cuando los sirvientes, los mozos, viene uno tras otro y le pone un plato, le viene otro, le pone otro plato, viene el tercero, le pone otro plato y 5 platos. Y ellos se lo quedan mirando y José está atentamente observando la reacción de sus hermanos, si realmente todavía eran envidiosos. Interesante lo que Dios hace, ¿no? Es muy interesante cómo Dios trata y cómo Dios trató con ellos, cómo Dios trata con nosotros también. Alguno dirá, yo estoy apto para este cargo, yo estoy ya preparado para ocupar ese lugar, ¿por qué lo ocupa ese? ¿Por qué lo ocupa el otro? No, nosotros servimos a Dios, Dios dice que Él honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Uno tiene que servir a Dios, no tiene que andar levantando la mano. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas y Él hará como Él quiere. Usted no va a tener nada más de lo que Dios le dé. Yo eso lo entiendo. Yo no tendré nada de lo que Dios no me dé. Entonces, eso es interesante conocer en esta lección cuando eso es lo que está haciendo José. Interesante. Me encanta la historia de José en realidad, porque tiene tantas lecciones prácticas para nosotros, amados hermanos, ¿no? Entonces José sienta a los hermanos del mayor al menor y, y con eso los prueba con el alimento para ver la envidia.
finalmente, ya en este capítulo 44 ellos, bueno, hay que destacar que ellos bebieron y se alegraron con él. ¿Se da cuenta cómo Dios hace? A veces llega a la iglesia el hermano que trae su problema, trae su cosa oculta, su pecado, reconoce quizás su envidia, ¿ah? Y está en el culto y se goza con el Señor y fue una noche maravillosa en la presencia del Señor, pero quizás la envidia sigue. Aquí dice que ellos se alegraron con él, bebieron con él y pasaron un momento muy grato en la presencia de José, bueno, entre todos los hermanos. Nadie al parecer reparó en cómo este señor trató de una manera privilegiada al menor, al menor. Yo siento que allí ya Dios estaba tratando hace ratito con sus corazones, ¿no? Entonces, en el 44, en el versículo 9, nosotros tenemos que entender, hermano, que en el capítulo 44, por ejemplo, si pudiéramos dividir este capítulo, tendríamos que decir que desde el capítulo 1, en el 44, léalo usted, del 44, en el versículo 1 hasta el versículo 3 hay una conspiración. Aquí José mandó al mayordomo y llenó los costales de los varones, todo lo que puedan llevar, y le dijo: pon el dinero y pondrás mi copa de plata en la boca del costal del menor. Es una conspiración, él pareciera que fuera tan engañoso como lo hizo Jacob alguna vez, ¿no? No, aquí él hace esto porque él los ama, hay un plan de Dios allí, hay un plan de Dios. Desde el versículo 4 hasta el 15, ¿ah? Cuando él les dice: ¿qué acción es esta que ustedes han hecho? Cuando se descubre que en el saco de Benjamín iba la copa, está, ¿no es cierto?, la confrontación. Hay una confrontación. Y bueno, desde el versículo 16 hasta el final, hasta el 34, si no me equivoco, sí, entonces está la confesión de ellos. Ellos confiesan, ¿ya? Veamos un poquitito lo que pasa aquí en el capítulo 44, en el 9. ¿Ah? En el 9 dice: aquel de tus siervos, me imagino que es Rubén, ¿no? Aquel de tus siervos en quien fuese hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras. Eso fue lo que dijo Rubén. Dijeron: nosotros no hemos hecho nada de eso que usted nos acusa, pero en aquel que se le encuentre la copa, que muera, que muera. También sea conforme a vuestras palabras, y aquel en quien se hallare será siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, y comenzó y acabó en el menor. Así que a medida que iban abriendo, ellos tenían seguridad que la copa no estaba. Pero cuando llegan al costal, al saco del menor, dice: y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Oiga, qué terrible para ellos. Ellos tenían una seguridad, una inocencia de que ellos no eran culpables, pero cuando llegan al saco de Benjamín, mire, ellos rasgaron sus vestidos, se lamentaron, maldijeron quizás, no sé, pero se lamentaron. Porque ya sabían lo que significaba eso, sabían, entendían. De hecho, ellos mismos habían declarado sentencia y ellos mismos dijeron, ¿no es cierto?, en quien fuera hallada la copa, que muera. Oiga, era el menor, su padre casi no se lo entrega. Alguien dejó empeñado a sus hijos. O sea, el problema era grande que se les venía encima. Dios, tengo que decirlo así, empieza a acercarlos y el círculo comienza a estrecharse. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios hace cuando la persona no reconoce su pecado, su maldad. Por ahí dice el expositor, si no me equivoco, dice que Dios habla a tiempo. Dice que David también, que es un personaje interesante, ocultó su pecado y Dios envió al profeta Natán
dice que el hombre no reconoce su pecado hasta que es descubierto. Esa es la naturaleza del hombre. Cuando el hombre comete algo, está escondido ahí, se oculta, no reconoce su pecado. ¿Hasta cuándo? Cuando el círculo comienza a estrecharse, y a ellos se les estaba estrechando el círculo de tal manera que no tenían escapatoria, y David no tuvo ninguna escapatoria. ¿Cuánto tiempo estuvo? Mucho tiempo, quizá un par de años o más todavía, en que él ocultó su pecado, no le dijo a nadie. Había cometido adulterio, había cometido asesinato, había un complot, había mentido. Él dijo: mientras callé, escribió, se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Él se estaba muriendo. Hasta cuando vino el profeta Natán, le cuenta, ¿no es cierto?, la historia. Él mismo hace sentencia, como lo hacen los hermanos acá, y dice: el tal hombre debe devolver el 4%, 4 veces lo que ha hecho. Y el profeta lo apunta con el dedo, como dijo un predicador, su dedo huesudo, y le dijo: ese eres tú. Y ahí David no tenía escapatoria. Tenía que arrepentirse, tenía que confesar para que Dios lo sanara. En este caso, mire, lo que pasa con ello aquí es interesante lo que los hermanos hacen por Benjamín. ¿Por qué? Porque el versículo que yo no lo leí completo dice: entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno de ellos su asno y volvieron a la ciudad. Podrían haberse ido si ellos no tenían culpa. El mayordomo dijo: no, en quien yo encuentre la copa, ese es el culpable, y ustedes pueden irse libremente. Pero ellos estaban aprendiendo la lección. No iban a dejar a su hermano como habían dejado a Benjamín, a José hace 22 años atrás. ¿Me está entendiendo? ¿Se da cuenta cómo Dios trata, cómo Dios trabaja? Entonces es muy interesante cómo el Señor va haciendo. Ellos, como digo, podrían haberse ido. En el 16, 44, 16, nos vamos aproximando a este comienzo del 45, que es impresionante cómo empieza, ¿no?, el capítulo. En el versículo 16, cuando ellos llegan, y vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, se postraron delante de él en tierra, y él les dijo, José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? Como queriendo decir: yo los he tratado bien, les he dado un banquete y ustedes me pagan de esa manera. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Bueno, eso no era así, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces dijo Judá, y esto es interesante, y aquí vemos cómo Dios ya está tratando con sus corazones estos hombres orgullosos, soberbios, mentirosos, ¿no? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Eso es interesante cuando una persona verdaderamente se arrepiente. ¿Qué puede decir usted cuando llegamos al Señor lleno de culpas, de pecados, de maldades, de cosas ocultas, escondidas, que nunca la hemos declarado, que solamente el Señor la sabe? ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Él? ¿Cómo se va a justificar el pecador? No tiene justificación. Cuando el publicano, ¿no es cierto?, llegó al templo junto con el fariseo, el publicano decía: Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Nada más. El fariseo, ¿qué decía? El fariseo dice: yo no hago esto, yo hago esto otro, aquí y allá, y no hago esto y esto otro aquí y allá. ¿Quién se justificó primero? ¿Quién descendió justificado? Solamente el publicano salió justificado por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es la que a nosotros es la que nos viste, ¿no? No son nuestros méritos. Entonces, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros también, y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Eso es arrepentimiento. Ese es el tema que tenemos.
arrepentimiento verdadero. Y Dios tuvo que tratar con estos hermanos con la dureza de sus corazones a través de José. A través de José. Entonces, vemos que aquí Judá le dice: Señor mío, te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Oiga, qué hermoso cuando el hombre se humilla delante de Dios. Qué bonito cuando el hombre reconoce su pecado delante del Señor y se inclina y se tira allí al púlpito, al altar, o en el silencio de la noche, o en el cuarto secreto, y reconoce su falta delante de Dios. Porque ya no puede seguir con esa culpa, con esa carga. Y él le dice, como este hombre: ay, Señor mío, te ruego que permita que hable a tu siervo una palabra. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre o madre? Ellos hicieron todo lo que José les dijo. Entonces él se da cuenta, reconoce su pecado desde el 16 hasta por ahí por el 30, 32. Y la gran preocupación de Judá era cómo iba a llegar delante de su padre sin su hermano. No fue como hace 22 años atrás. Ellos llegaron con un engaño, una mentira, hicieron creer a su padre que José había sido devorado por una bestia. No se lo dijeron, no fueron capaces de hacer eso. Pero su padre dedujo que se lo había comido una bestia y dejaron que su padre se sumiera en el dolor. Ahora el dolor estaba en ellos, el dolor estaba en ellos. Y mire, observe lo que dice este versículo, es muy interesante, ¿no? Dice: como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, le dice, te ruego, ¿qué es lo que quiere? Y aquí en este versículo, porque cuando uno va delante del Señor y va con ese dolor en su corazón, el arrepentimiento en su alma, y uno está hablando con el Señor, uno tiene que decirle lo que quiere. Señor, yo quiero que tú cortes esta cadena, yo quiero que tú arregles este problema, yo quiero que tú me santifiques, que laves mis muchas faltas, que me salves, que me perdones. Entonces él le dice: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor. Y observe, y que el joven vaya con sus hermanos. Eso es lo que hace Judá. El versículo 34 remata diciendo: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Frente a esas palabras, frente a esa confesión que tiene Judá por sus hermanos, frente a eso, entonces ya José no podía contenerse. Hacía rato ya que él quería abrazar a sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Entendemos todo, la guardia, los egipcios que estaban con él, a su mayordomo. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ahora se da a conocer a ellos. ¿Y qué les dice? Les dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Es decir, lloró muy fuerte, lloró a gritos, se escuchaba en todo el palacio, no sé, en la casa, hasta la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. No, no en egipcio, en hebreo. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque el varón, el señor de todo Egipto, el gobernador, el que lo había acusado de espía, y todo este trámite que habían tenido, ahora les hablaba en su propia lengua.
y les decía, yo soy José, ¿vive aún mi padre? La escritura dice en este versículo, y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, no sabían qué es lo que, no podían comprender y entender lo que estaba sucediendo. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Ah? Porque es obvio, ellos tenían mucho miedo y mucho temor. Entonces es interesante la lección que tenemos. Eh, Ahí podemos ver todo el mensaje que José les da a sus hermanos, les explica. Mire, el término de la lectura bíblica es también interesante. Después de que él le explica todo lo que va a hacer, cómo lo tienen que traer a su padre, él se va a preocupar de su alimentación, etc. El versículo 15, el final de la lectura le dice, y besó José a todos sus hermanos, lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Esa frase, después sus hermanos hablaron con él, no sabemos qué conversaron, pero ya ellos entendieron que la verdad que la reconciliación, cuando los hermanos se enemistan, ya no se hablan, ya no se miran, ya no comparten juntos. Pero aquí vemos la comunión. Aquí vemos, ¿no es cierto?, sus hermanos hablaron con él. Seguramente le dijeron, José, perdónanos, José. José, nosotros no merecemos tu cariño, José, nunca no te reconocimos que eras tú. ¿Cómo íbamos a entender, José, tus sueños, José? No sé, tantas cosas. Tuvieron un tiempo hermoso de comunicación. Y eso es hermoso, porque cuando yo sé que los hermanos se enemistan, oigan, no se saludan, no se hablan, no se tratan. Entonces, el Señor nos ayude a nosotros, amados hermanos, el Señor nos ayude para que podamos nosotros entender, mire, lo que el Señor nos está entregando en esta hora. Por eso que la referencia del expositor de Génesis 42, 21 la leímos, la de Proverbio dice, el que encubre ese pecado no prosperará, no prosperará. Por eso que Dios descubre en ellos su pecado y finalmente de 2 Samuel 12 en la historia de David, léala usted también. La humildad provoca reconciliación, por supuesto. Del 1 al 3 vemos que José es muy humilde y puede asumir todo este tema. Los años de José fueron duros, fueron tristes, pero él no les pagó a sus hermanos con la misma moneda, ¿no? Es interesante conocer el carácter que tenía José, el carácter que tenía. Dios trató con José, ¿sabe? Dios trató con José para que él fuera el gobernador de Egipto. Por eso que yo encontré un salmo aquí que a veces es curioso encontrar algunas cosas en el salmo. Mire, el salmo 105 dice el Salmo 105, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Y en otra versión dice, en hierro fue puesta su alma. O sea, es decir, Dios trabajó cuando estuvo con Potifar, cuando gobernó su casa, cuando gobernó la cárcel, pero no fue un tiempo fácil. Dios lo preparó a él, preparó su corazón para no tener ningún conflicto ni consigo mismo ni con sus hermanos. Un hombre de Dios que representa a Jesucristo en muchas facetas, como tipo de Cristo, ¿no? Entonces él se pudo, como dice acá, no actuó, sino que hubo reconciliación con sus hermanos, que ellos temían una venganza de José. Por eso que hay muchas lecciones. Finalmente cuando lo despide, por eso les dice, cuando ya se revela y se da a conocer, les dice, no riñáis por el camino. Eso aparece en el versículo 22, en el 45, y le dijo, y no riñáis por el camino, porque los conocía, ¿no? Entonces es muy interesante lo que el Señor nos muestra a través
esta lección que Dios nos ha dado en esta tarde, para que podamos verla este domingo. Una hermosa lección que Dios nos da acerca de el perdón, la reconciliación y esta característica de José, ¿no? De José tenía esta característica en su vida. Así que es muy importante lo que él, lo que hay en su corazón. El hecho de que él le diga que se acerquen, entonces nos demuestra que él no tenía ningún rencor. Por ahí encontramos finalmente en Génesis también, porque alguien nos preguntó en el estudio acá que hacemos, bueno, no hay evidencia que ellos hayan pedido perdón, ¿no? O que él lo haya perdonado. Sin embargo, en el 50, y me voy a adelantar, capítulo 50, quiero leer algunos versículos. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, pues ya Jacob había muerto. Jacob vivió en Egipto casi 17 años, ¿no? 17 años. Pero cuando murió, entonces los hermanos, viendo que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te tratamos, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, los hermanos dicen, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Mire qué bonito. José lloró mientras hablaban. O sea, José lloró 7 veces. Lloró con su hijo Benjamín, lloró cuando se reconcilió con su hermano, lloró cuando vio a su padre, lloró cuando sus hermanos le estaban diciendo, ha muerto nuestro padre y ahora tenemos miedo que tú te puedas vengar de nosotros. Y mientras ellos hablaban, José no dijo una palabra. Lo que hizo José, lloró mientras ellos hablaban. Es decir, José tenía un corazón muy, muy especial para sus hermanos. Por eso esta lección tan maravillosa que Dios nos ha dado, humildad provoca reconciliación. Cuando tú estás amarrado con tu hermano, entonces la escritura dice, deja tu presente allí, ve, reconcíliate y luego ven y ofrécelo. Pero yo lo que quiero decir que cuando una persona tiene un conflicto con un hermano y está amarrado, como decimos nosotros, tiene que ir y desatar esa atadura. Pero cuando uno de los dos lo hace, el primero que obtiene libertad es el que va. Es uno mismo, quien adquiere esa libertad y se desata. Entonces es muy interesante lo que el Señor nos da en esta lección. Amados hermanos, yo agradezco al Señor, se nos ha ido la hora, se nos ha ido el tiempo. Espero que sea motivo de mucha bendición esta reflexión de su palabra, de esta lección 18 del libro de Génesis, porque ya vamos a comenzar con otro estudio, con otro libro, y esperamos que sea también de mucha bendición como lo ha sido este libro, desde el libro, estas lecciones del libro de Génesis. Un gran saludo, un cariño a todos mis pastores, mis pastoras, los que van a escuchar este estudio, que el Señor edifique sus vidas, que el Señor nos guarde. Vamos a hacer una oración para concluir con este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Padre Celestial, le agradezco, Dios mío, esta oportunidad que me ha permitido, Señor, poder cumplir lo que me he propuesto con su ayuda, a través de su gracia, de poder estudiar tu palabra. Permite que esta lección sea útil para mis pastores, que están algunos comenzando su ministerio, enseñando y entregando, Señor, esta enseñanza a tu pueblo, Señor, que tiene hambre de oír tu palabra. Te ruego, Dios mío, tu bendición. Y esta, Señor amado, recaiga sobre cada uno de tus siervos. Te lo pido todo, amado Dios, en el nombre santo de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis amados pastores, que el Señor me los bendiga. Hasta una próxima vez, si Dios así lo permite.